Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. Pero muy bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco. El día de hoy, esta noche, hablaremos de salud nuevamente. Así que esperemos que usted nos pueda acompañar. Son dos bloques donde vamos a tener a dos invitados ligados al área de la investigación y también al área de la salud. Usted sabe que Magallanes el día de hoy y con todo durante esta campaña de vacunación, la verdad que ha tenido excelentes resultados. Sabemos que la vacuna prácticamente es de una forma voluntaria. Las diferentes campañas que se han hecho a través de la Seremía de Salud, en conjunto con todos los equipos médicos que están relacionados con esta pandemia, también hacen el llamado a la vacunación. ¿Cómo llegamos a esa inmunidad rebaño? ¿Cómo ha sido la respuesta? Donde incluso Magallanes para el resto del país ha sido un ejemplo a seguir por la rápida acudida a esta inoculación. ¿Usted ya se vacunó? Usted sabe que hay diferentes campañas donde hay horarios especiales e incluso el fin de semana tuvimos una atención. Bueno, cuando tenemos que hablar de las vacunas ya nos sale todo el equipo quien está a cargo de estas grandes inoculaciones y campañas, pero donde han tenido un rol fundamental incluso cuando sale a la luz la vacuna y para Magallanes es el equipo de Janet Bersalovich, quien es ella enfermera encargada regional del Programa Nacional de Inmunizaciones, PNI. Así que vamos a hablar con ella porque pertenece a la Seremía de Salud de Magallanes y para nosotros es un honor contar con ella, para siempre es un gusto. Antes la citábamos acá a nuestros estudios, incluso nos venía a inocular al respecto en vivo y en directo. ¿Cuántas imágenes tenemos por ahí? Pero donde la han felicitado, la verdad que ha sido una imagen, imagino que de la persona de ella y a todo el equipo que compone también el departamento. ¿Cómo estás? Bienvenida, Janet. Un gusto poder contar contigo esta noche. Hola Paola, muchas gracias por la invitación, sí, ahí estoy. Muchas gracias, es diferente verlo así, ¿cierto? Desde casa, así que ya vendrán los tiempos en que nos podamos juntar de nuevo, si es que... ¿No es cierto? Es difícil y queremos agradecer también por el horario porque sabemos que hoy en día en este departamento, como el Programa Nacional de Inmunizaciones, ha tenido un rol fundamental, ha tenido un rol de estrategia, de logística, de motivación incluso, porque hay que motivar a algunos que no se han ido a vacunar también para que se vayan a vacunar, los diferentes desplazamientos que se han hecho para un lado, para el otro, y la coordinación donde han tenido que trabajar con diferentes departamentos. Janet, cuéntanos hoy día la fecha, siendo hoy, prácticamente terminando el mes de junio ya, ¿cómo vamos en la vacunación en Magallanes? Bueno, estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido hasta la fecha. Llevamos un 90,6% en primeras dosis y un 85,4% en segundas dosis. Así que en total tenemos más de 126.000 personas vacunadas con una primera dosis, cierta dosis única. Así que este sacrificio que ha hecho todo el equipo, ¿cierto? Y todas las personas que han estado participando de esta actividad ha sido pero totalmente maravilloso. Partió, ¿cierto?, el 25 de diciembre como regalo de Navidad, sí, donde se vacunaron los primeros
las primeras personas que fueron el personal de salud que trabajaba en las UCI y las UTI, ¿cierto? Que eran la parte importante en el sentido de que son personas que tienen capacidades de atención especializada, por lo tanto necesitábamos proteger a este equipo y por lo tanto las primeras 165 dosis que llegaron de vacunas Pfizer fueron destinadas a este equipo de especialización. Así que de ahí comenzó nuestro andar con el tema de la vacunación. Y ha sido realmente un caminar muy lindo con mucha gente que ha participado, así que vamos bien, estamos contentos con esta y ahora con el nuevo grupo que se agregó también de niños. Ahora cuando comenzamos, claro, porque hablamos de este porcentaje que bueno, cuando hablamos también de los jóvenes, respecto a los jóvenes entre 18 a 19 años que ya se han vacunado, estamos hablando de una cifra no menor. ¿Cómo ha sido la respuesta? Porque para muchos jóvenes ahora comenzamos con qué grupo etario estamos ya al llamado del calendario. Estamos esta semana, ¿cierto? Lo que es martes y miércoles con los rezagados de 18 años hacia arriba. ¿Ya? Y este jueves y viernes partimos con la población de 17 años, ¿cierto? Que no tiene comorbilidad, porque partimos la semana pasada, ¿cierto? Con todos los niños de 12 a 17 que eran población Sename, ¿ya? Y población que tenía comorbilidad, ¿cierto? De entre las cuales está la obesidad, algunas patologías crónicas, ¿cierto? Entonces hemos ido avanzando con respecto a este grupo etario, pero ya el jueves partimos con los 17 años que son población sana. Perfecto. Y así como vamos a ir avanzando, si pensamos en la línea del tiempo, ¿cuándo podríamos finalizar la vacunación de los grupos etarios? ¿Para cuándo está programado? Porque sabemos, Janet, que todo esto se programa, hay un trabajo, hay una logística, hay cierta capacidad de vacunas. ¿Para cuándo se estima que ya tendríamos finalizada a la población magallánica? Si fuéramos a lo que es calendario. Si fuéramos a lo que si fuera lo que es calendario, porque también necesitamos la voluntad de las personas para eso, y de eso no depende la programación, depende solamente de la voluntad de quienes nos están mirando, por ejemplo, hasta ahora. Sí, o sea, de hecho, agradecer, aprovechando la instancia, a la comunidad magallánica que ha respondido, ¿cierto? Como tú dices, esta línea en el tiempo ha sido realmente maravillosa, de cuando partimos en diciembre del año pasado a la fecha. Las vacunas han llegado a todos los puntos de la región, ¿cierto? Hasta los lugares más aislados, Puerto Edén, ¿cierto? Timauquel, Primavera, que son pequeñas localidades, ¿cierto? Que tenemos nosotros y a los cuales se ha podido llegar. Puerto Toro, otro lugar donde todas las voluntades, tanto de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? De las gobernaciones, alcaldías, y todo el personal de salud que ha puesto empeño en este proceso realmente ha sido muy, muy importante y satisfactorio. Así que este es un trabajo como de todo y nosotros esperamos ir avanzando con las edades a medida que el calendario del Ministerio de Salud vaya siendo dado a conocer. Nosotros esperamos la próxima semana ya ir descendiendo en las edades, 16, ¿cierto? 15, hasta llegar a los 12 años de edad. Y esperamos, ojalá, en julio, agosto ya tener con las segundas dosis administradas. Sí. Sí, entonces estamos hablando que en julio ya podríamos tener finalizado lo que es por lo menos llegar hasta el último grupo etario, que es hasta los 12 años. Obviamente van a faltar 15 a 21 días para esta inoculación, 21 días y después, obviamente ahí ya decir que la población general, que va a ir muy de la mano con lo que es a nivel calendario a nivel país. Pero, Janet, acá ha pasado lo que ha pasado en el resto del país, porque bueno, también sabemos que los habitantes son menores, pero vemos ciertas comunas en Santiago, por ejemplo, el día de hoy, que aglomeraciones, espera hasta 4 horas incluso en algunos lugares por las vacunas. Creo que vamos a hablar en el segundo bloque con un invitado al respecto, con Marcelo Alarcón, que es académico de la Universidad de Talca. Vamos a hablar de la variante Delta. Pero creo que de lo que ha pasado de la semana pasada, del anuncio de esta nueva variante, también ha generado a lo mejor un interés más profundo por esta inoculación, por esta vacuna para combatir el COVID-19.
Pero no sé si ha pasado la misma reacción hemos tenido acá en Magallanes. ¿Qué ha pasado? ¿Has visto una diferencia entre este anuncio de la nueva variante Delta en Chile versus lo que pasaba antes con la vacunación? Porque la verdad que a nivel nacional hemos visto largas filas, incluso aglomeraciones y problemas en la logística con las vacunas. Acá en Magallanes, ¿cómo vamos al respecto de eso? ¿Cómo se toma el termómetro con los ciudadanos que han ido a las vacunas? Sí, mira, hasta el momento felicitarlos. Aunque pareciera como chistoso, pero en realidad las felicitaciones siempre van a estar porque el comportamiento ha sido muy bueno de los equipos y de la comunidad. Se han generado diversas estrategias, diversos puntos de vacunación. Hemos cambiado de repente semana a semana, hemos generado algunas estrategias con los equipos, ¿cierto?, para poder poner más puntos. De repente hemos tenido algunas cosas así como cuando fueron las elecciones, que tuvimos que modificar puntos de vacunación, abrir algunos, cerrar otros y ir viendo cómo podemos hacer de la mejor manera, considerando, uno, las condiciones climáticas que tenemos nosotros aquí en la región, donde de repente la lluvia y la nieve nos juegan un poco en contra, y el frío, por supuesto. Entonces hemos ido generando estrategias. Y esto también ha pasado por la voluntad de poder abrir colegios, de poder abrir lugares de vacunación. Hemos tenido vacunación en la zona franca, sí, vacunaciones ahora último en todo lo que es las mutuales de seguridad, IST, H, ¿cierto? La mutual de seguridad. Hemos tenido puntos de vacunación en el Casino Dreams, ya en la clínica Cliní, que era la clínica costanera, todos los colegios que han sido utilizados para la vacunación, el CIJUM, ¿cierto?, que es un centro de la Junji. Exacto. Entonces hemos tenido ahí una amplia gama de lugares y de modificaciones, porque de repente hay grupos etarios, por ejemplo, que en este minuto son los jóvenes, ¿cierto?, pero han asistido en forma bastante ordenada y responsable. Ya. Ahora con el grupo de los niños menores, duplicamos un poco la presencia de las personas, porque obviamente van acompañados de un adulto ya mayor de 18, ¿cierto? Entonces van acompañados por un adulto y podemos ver un poco más multiplicada la cantidad de personas, pero es importante recordarle a la gente que las vacunas están para los grupos etarios a medida que vayan saliendo el calendario. Hay que recordar que nosotros tenemos recepción semanal, de repente hasta 2 veces a la semana, qué bueno, de vacunas, tanto de Pfizer, Sinovac y CanSino, que es la vacuna de una única dosis, y hasta la fecha llevamos recibido en nuestra región más de 257.000 dosis. Perfecto. ¿Cuánto en total hemos recibido? Perdón que te interrumpa, Janet. ¿En total? Sí. Sí, no te preocupes, lo tengo anotado para que no se olvide, 257.585 dosis recibidas hasta este momento. Janet, ¿cuál fue el grupo etario que mejor se ha portado? O sea, yo creo que todos nos hemos portado bien, en cierta forma, pero ¿qué era el que ha tenido mejor recepción, que rápida respuesta, rápida inoculación, que se cumplían los tiempos, el respeto, el distanciamiento? Me imagino que todo eso se ve. Ustedes son una mesa que trabaja en conjunto y donde también este programa de lo que es de inmunización no solamente se puede encargar de estas vacunas, sino que también de la par está con las otras. Ya vamos a hablar en algunos minutitos de estas otras, pero ¿cuál es, a tu percepción y también a tu equipo de trabajo, es el que más rápido tuvo la respuesta, y no solo la respuesta al asistir, sino que también en la respuesta a la segunda dosis, a carné, o sea, a calendario, porque algunos por algo hay rezagados, se hizo una gran campaña de los rezagados? ¿Qué grupo fue? ¿De qué edades? Mira, yo te podría decir que a diferencia de las campañas de influenza, la vacuna COVID, los adultos mayores la llevan lejos. Se aportaron, pero excelente. Sí, tenemos algunos ahí todavía rezagados en el grupo de 60 años, que todavía nos falta pesquisar algunos, pero los mayores de 65 años diría yo que fueron respondiendo muy ordenadamente. Y también el grupo de entre los 20 años, también fue un grupo que también se portó muy ordenadamente con respecto al tema de la asistencia y de la mantención del distanciamiento, aunque en realidad no hemos tenido esas aglomeraciones de repente por el tema de algún espacio que se nos ha quedado de repente un poco pequeño, pero se han generado inmediatamente las estrategias como para que eso al día siguiente no vuelva a pasar.
Perfecto. Entonces, han estado como todos al pendiente y que por lo menos el equipo también, la gente ha mostrado respeto con el equipo, Bien. que es un equipo que hay que recordar que está cansado y que ahí sigue con el pie hacia adelante, ¿cierto? Así que esperamos que ahora en esta nueva vacunación, este nuevo grupo etario, las personas igual puedan responder de la misma manera y en la forma ordenada que nosotros necesitamos. Y algo importante de recordar es que cuando uno se vacuna, tiene que esperar 30 minutos una vez que se administra la vacuna. Y esto es porque, no solo con esto, sino que cuando uno toma un medicamento nuevo o se pone alguna inyección, ¿cierto? Otra vacuna, uno tiene que esperar un tiempo porque uno no sabe cómo va a reaccionar nuestro organismo. Entonces es importante... ¿Hemos tenido alguna complicación con alguna reacción en las 3 vacunas, independiente cuál sea el grupo etario? Mira, hasta el momento de SABIS grave no tenemos que reportar, las vacunas están certificadas por el ISP, son vacunas seguras, así que darle la tranquilidad a la comunidad que en el fondo son vacunas que están siendo administradas, ¿cierto? Y autorizadas, que es lo normal y lo que uno espera siempre. Puede ser un poco de malestar general, ¿cierto? De repente, un poco de malestar en el brazo. De repente, en algunos casos, también puede haber fiebre, y no solo con esta vacuna, sino que con todas las vacunas que administramos en el programa. ¿Ya? Entonces, en realidad, las medidas siempre van a ser un paño con agua tibia en el bracito, ¿cierto? Hay que recordar que estamos en una región donde el agua sale casi fría, congelada, así que es que es con agüita tibia, pues si no vamos a producir una reacción mejor, o sea, mayor. Y hartos líquidos después de la vacuna y uno puede esperar 72 horas para que los síntomas desaparezcan. Perfecto. ¿Ya? Así que eso en realidad siempre va a ser mejor que tener la patología. Así que exacto. Janet, cuando hablamos de la inoculación para menores, que comenzó ahora para menores de un estado de salud sanos, cuando hablamos de los menores tienen que ir acompañados con sus papás, todos, ¿desde qué edad? ¿Los 17, 16, 15 o desde los 12? ¿Qué edad, hasta qué edad tienen que ir acompañados o no? O si deben ir acompañados o con un poder o con un adulto. Y segunda pregunta es ¿qué vacuna se le va a administrar a los adolescentes hasta los niños de 12 años? Sí, bueno, la vacuna que se está utilizando es la vacuna Pfizer, que es la vacuna que está autorizada por el ISP para este grupo etario de 12 a 17 años, ¿ya? Y el hecho de poder ir acompañado con un adulto es porque ellos siguen siendo menores de edad. Ya. Y cuando nosotros hacíamos las vacunaciones en el colegio, ¿cierto? El profesor pasa a asumir esta responsabilidad de tener ahí el adulto presente, pero como ahora lo hacemos en los puntos de vacunación, que vamos a seguir manteniendo los 3 puntos de vacunación que tenemos, que son el de la Escuela Hernando de Magallanes, el Liceo Pedro Pablo Lemaitre y el Liceo Contardi, que van a seguir funcionando desde las 10 de la mañana hasta las 15:30 horas para la vacunación de este grupo objetivo. Perfecto. Janet, consulta, ¿qué pasa? Porque hay muchos, por honor al tiempo, voy a tratar de hacerle 2 preguntas en una. ¿Qué pasa si una persona que se vacunó y pasaron los 21 días, ha pasado bastante más tiempo, ¿se puede vacunar a pesar de que ya pasó este tiempo, estimado, que eran los 21 días? Ha pasado largo tiempo, más de 21 días. Segunda pregunta, ¿puede existir alguna equivocación o porque yo no llevé el carnet o porque yo no sé qué vacuna me pusieron, que me coloquen una u otra vacuna y que la primera dosis, por ejemplo, sea una Sinovac y la otra sea una Pfizer? ¿O ese error no va a pasar? Te lo pregunto porque son dudas que surgen en las redes sociales, que la gente dice, ¿y si me pusieron una vacuna que no era la que correspondía, voy a tener la misma inmunidad? ¿Me puede pasar algo? Sí, mira, con respecto a eso, hay que recordar que cambió la normativa con respecto a la vacuna Pfizer, que en el inicio teníamos 21 días, pero después los estudios demostraron que a los 28 días no había inconveniente, por lo tanto la segunda dosis de vacuna Pfizer Sinovac se administra a los 28 días post primera dosis. Y lo que sí, con el tema de la vacuna Pfizer, o si no, de repente por algunas condiciones especiales la podemos adelantar 2 a 3 días, un máximo de 4, si es que está justificado
¿cierto? De repente por temas de viaje o alguna consideración, pero el tema hacia adelante no hay inconveniente. Ya. Uno se tiene que tratar de poner la dosis lo más pronto posible, cercana a la fecha que le corresponde, los 28 días, pero si han pasado 1 mes, 2 meses, igual se puede administrar, porque lo que tratamos de buscar es que nuestro organismo genere inmunidad. Y esta inmunidad la vamos a tener siempre y cuando tengamos las 2 dosis administradas, ¿cierto? Y no solo una. Así que eso es súper importante. Y con respecto a la segunda pregunta, ya que sí pueden existir, en realidad nadie está libre de cometer errores. Ya pudiera darse que en algún minuto haya un error en cuanto a lo que es la vacuna, que es poco probable, pero pudiera existir, o que se administre en una edad, por ejemplo, no sé, una dosis de Sinovac, por ejemplo, en un niño menor de 17, pero todo está registrado en el sistema, en el Registro Nacional de Inmunizaciones, porque toda la información queda ahí y a todo se le hace seguimiento. Entonces, frente a cualquier eventualidad, se cuenta con el sistema en línea y se hace la notificación tanto de los errores programáticos que se llaman, que pudiera existir, como tú dices, esto que de repente esperemos que no suceda, pero que pudiera existir, y el tema de los ESAVI, que son los seguimientos a las reacciones que pudieran tener a nivel país. ¿Ya? Entonces, este sistema es de seguimiento, por eso es que se le piden los datos a los usuarios cuando van a vacunarse, nombre, root, y ahí uno llena, ¿cierto?, con la persona que está en los registros, que es una parte muy importante, registra, entrega los datos, y así nosotros podemos hacer los seguimientos con respecto a estas situaciones. Janet, se nos acaba el tiempo, me quedo con varias preguntas, pero yo sé que vamos a seguir conversando el día de mañana. Y por último, quiero felicitarte porque me imagino que el 23 de junio fue bastante alegre, muy emotivo este reconocimiento que se hace, donde se hace que a nivel país teníamos la mayor porcentaje de población vacunada. Creo que ese recibimiento y ese homenaje, que estaba la subsecretaria Daza, también estaba la intendenta, te da a conocer, pero es parte del cariño y de parte también del trabajo de todo el equipo. ¿Cómo te sentiste? Tenemos 30 segundos para comentarlo. Bueno, en realidad muy emocionada, muy feliz, un reconocimiento súper importante, y como tú bien dices, Paula, este es un trabajo de todos, que en realidad una sola persona es incapaz de hacerlo, pero aquí las voluntades han sido maravillosas de todos los ámbitos, y yo en el fondo tengo la representación, ¿cierto?, pero todo el equipo que está detrás, el equipo salud que se ha portado maravilloso, de la atención primaria, de privados de todos lados, y también en estos segundos agradecerle a mi equipo, que es mi equipo directo que trabaja en el depósito de vacunas, que en realidad ellos son los que distribuyen a todos los puntos de vacunación dentro de la región, ¿cierto? Y que ahí estamos tratando de que no le falte a nadie dosis en ninguna comuna. Así que agradecerles a ellos en especial, ¿cierto? Y a todo el equipo de salud y a todas las personas que han tenido la disponibilidad y la disposición para que esto funcione y salga tan bonito. Yo siento que ha sido muy hermoso, pese a que la pandemia es terrorífica, ¿cierto? Pero este proceso realmente ha sido hermoso y se han ido dando las cosas de forma muy positiva. Así que agradecerles a todos nomás. Muchas gracias, Janet. La vacuna de la influenza sigue, no podemos dejarla de lado porque obviamente va a continuar, ¿no es cierto? ¿Y en qué punto se está vacunando? Mira, la vacuna influenza hasta este viernes va a estar en la escuela el 18 de septiembre, y de ahí las personas que les faltan, que están rezagados, pueden ir a su centro de salud más cercano para vacunarse. Con la influenza llevamos un 73% de vacunación, que son alrededor de 64.000 personas vacunadas. Todavía nos faltan algunos, pero también hay que considerar el lapso de tiempo que hay entre la vacuna influenza y la vacuna COVID, que deben ser más de 15 días. Perfecto. Muchas gracias, Janet, por recibirnos, por dejarnos entrar a esta hora en esta conversación, hablar de este 80%, y seguramente quienes la conocemos, siempre hablamos que Janet trae toda la inmunización porque ella viene con todas sus vacunas. No pudimos hablar de las otras, pero obviamente siempre con el tremendo trabajo. Y seguramente si hay una tercera dosis, ahí el equipo va a estar muy dispuesto también a seguir trabajando. Muchas gracias, Janet, que estén muy bien. Muy buenas noches. Chao, chao. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao. Conversando con Janet Berzalovich, enfermera encargada regional del Programa Nacional de Inmunización. Seguramente usted, si recién lo está sintonizando, era una entrevista
porque Magallanes fue reconocido en nuestro país con el 80% de la inmunización. Falta todavía, estamos con el 85,4%. En la segunda dosis, esta semana comienzan los menores de 17 años. Recuerda que tienen que ir acompañados con un adulto por ser menores de edad. Y así es como se va a ir progresivamente hasta sumar hasta los 12 años. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial porque a la vuelta hablaremos de la variante Delta. Así es, donde abre la alerta en nuestro país. ¿Qué significa esta variante? ¿Cuáles son sus complicaciones? ¿El por qué se habla que es más contagiosa que la otra? ¿Será la única variante que tendremos durante este año? Bueno, a la vuelta hablaremos con el académico Marcelo Alarcón de Universidad de Talca. No se separen. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Ya estamos de regreso, así es como continuamos nuestro segundo bloque del programa Retruco de este día martes, despidiendo lo que es el mes de junio. Y el día de hoy hablaremos en este segundo bloque, como hablamos de la inmunización, hablamos de las vacunas y lo importante que es hacer que a nivel país seamos un referente de esta vacunación, de este 80% de población vacunada, esta inmunización rebaño. Pero ¿qué pasa con estas nuevas noticias donde durante la semana ya comienza la alerta de esta variante Delta? ¿Qué significa una variante? La verdad que ya hemos aprendido en el transcurso del tiempo con diferentes invitados, pero hoy día queremos enfocarnos en esto, en cómo se llama a la prevención, al autocuidado y en especial qué significa variante Delta. Por eso queremos hablar con Marcelo Alarcón, quien es académico de la Universidad de Talca. Él es tecnólogo médico, doctor en biología molecular y celular y académico del Departamento de Bioquímica, Clínica e Inmunohematología de la Universidad de Talca. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias por el contacto a miles de kilómetros, lo que hace el sistema de internet, lo que hace esta plataforma vía Zoom. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Magallanes. No, hola Paola, para mí es un agrado completamente estar contigo y también, digamos, hablando de lo que tiene que ver con el coronavirus. Así es, cuando hemos hablado de las diferentes informaciones, bueno, ustedes también en los portales, en la Universidad de Talca también siempre saca diferentes comunicados de investigación, de información, para mantener también educando e informada a la población, no solamente ligada a lo que es su mundo, el mundo académico o también el alumnado, sino que en general, que yo creo que es muy interesante conocer a la base de la ciencia y de la investigación, en este caso lo que es esta Delta, conocida como variante Delta COVID-19. Primero, Marcelo, podríamos ir conociendo, la verdad que la palabra variante ya la hemos escuchado. Al comienzo se ha escuchado de la variante británica, hemos hablado de lo que es una variante, pero siempre es bueno refrescar para llegar a llegar a la Delta. ¿Qué es una variante? Bueno, ya a esta altura todos conocemos la estructura del SARS-CoV-2, de este virus, donde generalmente hemos hablado o escuchado de una proteína que se llama la de la espícula o la proteína S. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente el virus cuando nos infecta a nosotros, y es importante, cuando no estamos vacunados, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que se va a dividir rápidamente su material genético. Eso lo que va a hacer es que va a producir algunos errores. Esos errores, como cualquier cosa en la vida, por supuesto, pueden ser algo bueno o pueden ser algo malo. Cuando es algo malo, en este caso, por ejemplo, el virus muere. ¿Por qué no le sirve de alguna manera? Pero cuando es algo bueno, que en este caso las variantes lo que hacen es optimizar al máximo esta proteína S que tiene el virus.
para hacer también una analogía, para que la gente vaya recordando, esta proteína S es como una llave y nuestras células humanas tienen la cerradura. Entonces, si nosotros tenemos una llave, que es esta proteína S, lo más pulida posible, lo más específica posible, el virus va a entrar muy rápido. Y como decíamos, ¿cómo lo consigue eso el virus? Mutando, cambiando. Entonces, en este sentido, el virus es muy importante también recalcar que se va cambiando, va mutando cuando encuentra gente que no está vacunada, ¿ya? Entonces, de ahí que ha surgido en algunos países, por ejemplo, como Brasil, otros países como India. Entonces, por lo tanto, es importante destacar el proceso vacunatorio. Ahora, una vez que se generó esta variante, que es la variante Delta que nosotros hablamos, mucho, de alguna manera, se ha hablado de esta variante, pero para que la gente también tenga noción, el virus al mes aproximadamente produce 5 nuevas variantes, o sea, tampoco es en este grado de asustarse de que finalmente esta variante llegó y cómo se creó. O sea, el virus siempre está produciendo y afortunadamente en baja proporción genera estas variantes que son de cuidado. Y en este caso, esta variante es una variante, por decir así, mejorada, que se dice que puede contaminar a una persona en menos de 5 segundos. O sea, ¿se dan cuenta que estas mutaciones que veíamos, estos cambios, sí le han servido al virus? Por lo tanto, nos infecta más rápido y al infectarnos más rápido, lo que son los efectos que generalmente conocíamos en el virus original, como era la pérdida del olfato, ya no se ven, porque básicamente llega y entra al tiro al organismo. Ahora, Marcelo, por eso se le llama variante de interés, y te lo pregunto porque así es como lo describe la OMS, porque qué bueno es hablar de términos que sean cercanos, porque hoy en día cuando hablamos de una variante, cuando hablamos de nombres tan o más técnicos, claramente no se siente la información tan cercana a quienes nos pueden estar viendo el día de hoy, o a quien lee un informe científico, a quien escucha a lo mejor a las autoridades a nivel nacional. Porque hay que traducir lo que cuando hablan del cuidado, es el cuidado desde una persona que tiene cualquier profesión, cualquier oficio, cualquier cercanía. Lo importante es que a mí me llegue la información muy cercana y que diga, oh, claro, efectivamente tengo que volver o retomar el autocuidado, que acá es fundamental. Porque si lo vemos de cierta forma, cuando hablamos de esta variante que se habla que es más contagiosa, creo, y de cierta forma uno lo observa, hemos perdido un poco el temor. Acá no es alarmar, es obviamente a ocuparse más que preocuparse. Los distanciamientos ya no son tan distanciamientos, las mascarillas a veces no son tan cambiadas tan constantemente, nos preocupamos más a lo mejor de usar una mascarilla hoy en día que vaya más de la mano con lo que estoy combinando, más que las mascarillas que tienen que ser desechables efectivamente sean desechables. Entonces como que estamos normalizando cosas que con el tiempo obviamente vamos a aprender y hemos aprendido a vivir con este virus, pero cuando hablamos que es altamente contagioso, ¿es efectivamente así hoy en día a través de...? No sé si Chile es un país que todavía estamos muy recientes a esta variante. ¿Qué es lo que está arrojando hoy en día? ¿O tenemos que esperar que exista el comportamiento de esta variante cuando sea contraído ya con mayor población? ¿Puede tener otra forma de actuar en nuestro país? ¿O quiere decir que va a actuar de la misma forma como ha actuado en otros lugares del mundo? Mira, en general, solo para ir entendiendo los conceptos que mencionaste de interés y preocupación. Entonces, al día de hoy, el SARS-CoV-2 tiene más de 2 millones de variantes en el mundo. Ya. O sea, para que la gente entienda que hay muchas variantes. Ahora, vamos a utilizar la palabra interés. Ahora, de esas 2 millones y más variantes, ¿cuáles son las que uno podría decir, sí, como que me interesa estudiarla, como que me interesa verla? De esas 2 millones son solo 7. Ahora, de esas 7, hay otras 4 que son de preocupación, o sea, vale decir, oye, esto parece que pinta para algo que uno tiene que ponerle de alguna manera el ojo o la mira o la intención.
Y dentro de esas, las más conocidas, de alguna manera, yo sé que vamos a hacer mezcla de nomenclatura, como decíamos, que era la británica, que es hasta hace poco que era la más mencionada, y hoy día es la variante Delta, que es la de mayor preocupación. Ahora, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Insisto, tal como tú decías, tampoco se trata de tener terror, tener miedo. De hecho, como es de preocupación, en países donde se habían vacunado y finalmente se habían relajado las medidas, en este caso de preocupación, ahora el 80% de los nuevos casos son asociados a esta variante Delta. O sea, por lo tanto, como su nombre dice, hay que preocuparse, hay que poner ojo. Pero mira, un ejercicio simple. Si tú tienes a dos personas que ninguna de ellas usa mascarilla, la probabilidad, y que están cerca, la probabilidad de que nosotros nos infectemos es de un 100%. Perfecto. Ahora, si de ellas ya una está infectada y la otra está sana, y la sana utiliza mascarilla, el grado baja ahora a 30%. Ahora, si las dos personas usan mascarillas, la probabilidad de contagio se reduce al 1%. Mira. Ahora, si a eso tú sumas el distanciamiento físico, el lavado de manos, en lugares que obviamente se puede, porque ustedes allá es más complicado en invierno, que es ventilar los lugares cerrados, básicamente el contagio lo bajamos a cero. O para decirlo casi cero, para que de alguna manera no sea tan absoluto. Entonces te das cuenta que aquí ni siquiera hemos tocado las vacunas. Claro. Solo el hecho de usar mascarillas y cuidarnos, el grado de contagio se reduce a casi cero. Mira. Entonces lo que tú estabas diciendo está pero perfecto. O sea, no relajarnos, como tú decías, preocuparnos ya de esta variante, dado que con esta, digamos, con esta situación reducimos el contagio sin ningún problema. Claro. Insisto, todavía ni siquiera hemos tocado el tema vacuna. Exacto. O sea, ocuparnos, porque cuando hablamos, tú mencionabas recién que la variante del COVID va a seguir, o sea, tiene bastantes variantes. Hay algunas que son más preocupantes unas que las otras o de interés por el comportamiento, me imagino, que han tenido durante el tiempo. ¿Vamos a seguir manteniendo variantes a lo largo? Y se lo pregunto por la área de la ciencia, de la investigación, que usted ahí está encargado. Entonces, no va a ser ni la última, ni la... Bueno, hablábamos más de 100 variantes que tenía ya el COVID, pero entonces puede ser que a futuro tengamos una nueva cepa, o sea, una nueva variante. ¿No va a ser la última que podamos tener? Claro, porque como te decía, hasta este momento hay sobre 2 millones de variantes. Ahora, ¿cuál es la clave? Imagínate, para ponerlo imagínate que el COVID, ¿cierto? Ya lo conocemos de alguna manera, no sé, pues si tú me identificas a mí, medio peladito, con barbita y con un chaleco. Ya. De alguna manera, en este caso, las vacunas van a reconocerme en cuanto me vean y por lo tanto me van a atacar. Pero si yo tengo tiempo de, por ejemplo, de afeitarme la barba, de, qué sé yo, de ponerme pelo, de cambiarme la ropa, ya de alguna manera las vacunas no me van a reconocer. Entonces, si el virus tiene tiempo para cambiarse, vamos a tener nuevas cepas. Ahora, para que entendamos qué significa cambiarse, el hecho de que el de nosotros estar vacunados o inmunizados, le damos menos tiempo al virus para que finalmente se cambie de ropa, si tú quieres. Por eso el virus ha venido de aquellos países donde la vacunación o es cero o es muy poca. Perfecto. Entonces, por eso le damos tiempo para cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación tiene acá, qué rol viene a cumplir? Bueno, yo hace un rato atrás hablaba con Jenner Bersalovich, me imagino que también tú, Marcelo, conoces que la región de Magallanes tiene un 80%. Hoy en día tenemos un 85,4% de la población vacunada con la segunda dosis. Ya estamos comenzando con el grupo etario de 17, como a nivel país, hasta los 12 años, pero la verdad que vamos muy bien. Nosotros hemos sido una región
de ejemplo, pero también en su momento fuimos una región con mirada de preocupación por los altos índices de contagio y también se hablaba de la variante magallánica. Entonces, tuvimos estos dos extremos hoy en día tenemos. Pero cuando hablamos de la vacuna, ¿qué rol viene a cumplir la vacuna? Porque hoy en día en la mesa ya se está hablando. Yo recuerdo haber entrevistado a inmunólogos, a virólogos hace un tiempo atrás y también le hacía la consulta. Cuando se hablaba de la tercera dosis, estoy hablando hace unos 3-4 meses, porque claramente vemos el reflejo de lo que pasa en el otro lado del mundo. Pero ¿qué rol viene a cumplir acá la vacuna con estas nuevas variantes? Bueno, primero felicitarlos a ustedes por la vacunación, que es de envidia, digamos. Pero tomemos el mismo ejemplo que yo les decía, que es, si le damos mucho tiempo al virus para que se cambie de ropa, las vacunas de alguna manera ya no lo van a reconocer. Entonces, cuando nosotros nos vacunamos, lo que estamos haciendo es alertar, es despertar a nuestro sistema inmune para que y le mostramos, como yo te decía, le mostramos una foto. Ya sea, esa foto es lo que nos inoculan, por decirlo de alguna manera, a través de la vacuna, de las dos más importantes acá que tenemos, que es Pfizer y Sinovac. Le muestran una foto y decir, mire, ¿sabe qué? El virus es así. Si ustedes se lo encuentran, tienen que destruirlo. Perfecto. Entonces, por lo tanto, estas vacunas nos van a proteger, pero en este caso con el virus original. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Como decíamos, en otros lados el virus se alcanza a cambiar. Entonces, las vacunas que en un comienzo eran muy efectivas, ya ahora es otra persona, o como será la misma. Claro. Sí, parece que es la misma. Entonces, en este grado de efectividad va bajando porque obviamente el virus ya no es el mismo. Entonces, que es de alguna manera en este punto el virus original, ¿cierto? De hecho, se vieron ustedes los porcentajes en el cual las personas mayores en un momento poblaban de alguna manera lo que era la UCI, pero después que se vacunaron desaparecieron del mapa. Al principio decíamos que de la pandemia la edad promedio eran 75 años. Como ya el virus no encontró este reservorio para ir cambiándose de ropa, bajó a 25. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora ya los de 25 de alguna manera se están vacunando, pero viene ahora la nueva variante en el cual ya viene media camuflada, viene cambiada de ropa. Entonces la vacuna original, en este caso, ya no es tan efectiva. Ahora, se han hecho estudios, porque los estudios que existen hoy en día son los siguientes. De hecho, hoy día martes, se publicó por parte de Sinovac que la vacuna Sinovac protegía alrededor de un 30% con esta variante Delta. Perfecto. ¿Ya? Porque recordemos que Sinovac es el virus completo. Por lo tanto, hacer una batería de anticuerpos contra el virus completo lleva tiempo. No así la de Pfizer, que la de Pfizer, de alguna manera, el grado de protección es de un 80%. Y uno dice, ¿pero por qué? Es que la otra era China. No. Si es básicamente la estrategia. Porque la otra solo vacunan o inoculan la información genética para producir la proteína S. O sea, en la otra, el virus completo, por lo tanto, para generar los anticuerpos es mucho más complicado, y la otra, solo la proteína S. Entonces, perfecto, por eso tiene una mayor efectividad. Entonces, ¿puede existir, perdón, Marcelo, ¿puede existir entonces que después de estos estudios también exista mayor interés entre una y la otra? Pero de hecho, también los de una Sinovac, y la otra, como yo estoy vacunada de la Sinovac. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, oye, ¿sabes que vas a tener una inmunidad de esta otra? Claramente tendría mayor interés de colocarme una tercera dosis a lo mejor de esta otra y no de la otra. O sea, no sé si es una mala publicidad o buena publicidad, pero pensemos que mira, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Marcelo, voy a solo finalizar con esto, porque pensemos que también la información se va distorsionando un poco. Porque típico que, oye, yo leí en esta información, y la historia siempre termina de una forma distinta. Entonces, el mensaje que queda es que, oye, pero si esta es la única que a mí me va a proteger de esta nueva variante, porque a lo mejor esta otra no es tan buena.
puede pasar esa opinión hoy en día, quienes nos están viendo o quienes lean el día de mañana la información que sale y que lo encuentro muy notable de los científicos, investigadores y también de los laboratorios que hablen de la transparencia o de la información que están entregando, de no decir, oye, no, si cubre un 90, no, ojo, es esto y esto, esta es la diferencia. Pero eso es bueno o es malo, Marcelo. Mira, de alguna manera, pensemos por un segundo que la mejor vacuna que hay es Pfizer y por lo tanto es la que debe existir. Se han hecho estudios, todavía falta ratificarlo por pares, se han hecho estudios que si tú colocas una tercera dosis también de Sinovac, la cantidad de anticuerpos que se generan es muy grande y esa gran cantidad de anticuerpos protegerían a la variante Delta. Segundo, incluso independientemente salió el lunes, salió otro estudio, en el cual, independientemente de la vacuna, de la primera dosis, de alguna manera que tú te colocaste, le colocaron una segunda dosis. Hay algunos que le tocaron segunda dosis de AstraZeneca, otra segunda dosis de Pfizer, y se vio que el hecho de que tú recibieras una vacuna distinta a la que recibiste al principio, la cantidad de anticuerpos también aumentaba en forma, digamos, explosiva. Y incluso también se hizo el hecho de que tú recibieras una misma vacuna, o sea, la misma vacuna 3 veces y tu cantidad de anticuerpos aumentaba 100 veces. En todas estas ocasiones se vio un efecto favorable con, en este caso, la vacuna, contra la variante Delta. Incluso AstraZeneca, que también han dicho, no, AstraZeneca, también, o sea, estamos viendo que finalmente no existe una vacuna mejor que la otra, sino son apronte que se hicieron para obtener esta inmunidad de distintas formas. Dentro de las investigaciones de los estudios... Ahora recordemos... Perdón, Marcelo, finaliza la idea sí. para que... No, me encanta, finaliza la idea para que nos quede bien claro. No, es que finalmente recordemos que muchos al principio decían que la vacuna china, por decir, era mala, pero recuerda, y yo me la pongo, ¿sí? Todos los años nosotros nos vacunamos contra la influenza. Y es de y la influenza es la misma empresa, es todo lo mismo, lo único que cambia finalmente el antígeno. Exacto. Nos quedan unos minutitos, Marcelo, y al respecto de que se habla de que esta nueva variante es más contagiosa y que tiene otros síntomas. ¿Es efectivamente así dentro de los estudios, las estadísticas que se saca y el comportamiento como hoy en día ha estado? Claramente se entiende que las autoridades sanitarias y también las autoridades relacionadas con la movilidad, la trazabilidad que existe en nuestro país, que hay que tener una alerta y obviamente reforzar las medidas. Pero efectivamente es así, se habla, porque me imagino que estos estudios y lo que revela, que si esta variante se sabe si no es más o menos contagiosa y que si exactamente sigue manteniéndose con los mismos síntomas. Bueno, solo antes de decir, en el cierre me he entretenido bastante, qué pena que se va a terminar el programa. Dicho eso, en general, esta variante, a diferencia, mira, la variante original, digamos por los números que se han sacado, aproximadamente entre 10 y 15 segundos podía infectar a otra persona. Esta variante, la variante Delta, en 5 segundos logra infectar a la otra persona. O sea, por lo tanto, dentro de los estudios, básicamente, y ahí también un mensaje, tú te puedes bajar un poco la mascarilla y te vas a contaminar. Ahora, como es recuerda que al principio decíamos que era muy eficiente esta proteína S, por lo tanto, al ser muy eficiente, esta entra inmediatamente en la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que los efectos, y también es algo de cuidado, los efectos que produce esta variante no son como los primeros, en el cual la gente, por ejemplo, perdía el olfato, se sentía muy mal, y era casi una sintomatología que no se podía confundir. Hoy día los estudios, que obviamente están en desarrollo, prácticamente la variante puede dar un poco de tos, un dolor de cabeza y alguna afección asociada al pecho.
¿Por qué? Como te decía, porque es muy eficiente, entra muy rápido a la célula. Entonces también eso es de preocupación, porque a lo mejor ahora estamos en invierno y a lo mejor tú dices, oh, ando un poco resfriado. O como decimos los chilenos o en este lado de acá, como que me quiero resfriar. Digamos. Claro. Entonces, pero ojo, puede ser que tú estés finalmente contagiado con esta variante y estás contaminando a tus seres queridos. Solo para finalizar, Marcelo, me encantaría seguir hablando porque la verdad que la entrevista está muy entretenida, pero no sé si dentro de la investigación y de la ciencia puede estar la respuesta, pero ¿cuál es la única forma para poder mantener a raya? Tenemos que aprender a vivir, hemos aprendido a vivir con esto, pero para evitar que se propaguen y que vengan más variantes a Chile, que bajo la mirada científica y de su área profesional, ¿cuál es uno de los consejos que se podría entregar o cuáles son una de las medidas que se podrían dar? Bueno, primero, obviamente, la vacunación, ¿cierto? Que se vacune la mayor cantidad de personas. Poner una vigilancia en todo lo que son nuestras fronteras para ver las variantes. Y por último, como decíamos antes, lo más importante, cuando ninguna persona usa mascarilla, el 100% se contamina. Cuando las dos personas usan mascarilla, se lavan las manos, distanciamiento social y airear el lugar donde estamos, nos acercamos a cero. Ni siquiera estamos hablando ahí de las vacunas. Entonces, por lo tanto, esa de alguna manera es la mejor forma de combatir para que no se propague el virus. Queremos agradecer, Marcelo, te enviamos desde acá, desde esta tierra tan austral, a pesar de que el frío está muy latente a esta hora, un caluroso abrazo hasta Talca, agradecer siempre a la Universidad de Talca por entregarnos estos tremendos profesionales académicos de la universidad y tener el agrado de compartir con nosotros, porque son temas transversales que independiente de en qué región estemos, obviamente existe una preocupación a nivel nacional. Muchas gracias, Marcelo, un gran abrazo y esperemos algún día que puedas pisar esta hermosa tierra. Bueno, chao, muchas gracias y te voy a cobrar la palabra. Muchas gracias, Marcelo, que estés muy bien. Conversando con Marcelo Alarcón, académico de la Universidad de Talca, tecnólogo médico, doctor en biología molecular y celular, académico del Departamento de Bioquímica y Clínica e Inmunohematología de la Universidad de Talca. Mire qué interesante. Así es como tenemos estos tremendos profesionales también en nuestro país. Hablando de la variante Delta del COVID, claramente estamos comenzando, esperemos que esto no se propague a lo largo de nuestro país, que realmente las medidas sean respetadas, pero en especial respetadas por nosotras. Cuando hablamos de lo efectivo que puede ser la prevención, porque más que preocuparse, más que alarmarse, yo creo que hay que ocuparse. El lavado de manos, las mascarillas, el alcohol gel y el distanciamiento es uno de los mecanismos y de las fuerzas que mejor podemos realizar. Obviamente la vacuna es excepcional, si es que usted también lo quiere hacer, sabemos que es voluntario. Pero cuando hablamos del lavado de las mascarillas, y no se olvide cambiar la mascarilla, que obviamente tienen que ser desechables o la de género tiene que ser lavable y bien utilizada. Por eso, el día de hoy, más que preocuparnos, creo que hay que ocuparse. Así que por eso informarse es tan importante, conocer, saber qué es lo que usted puede hacer, obviamente hablar de esta variante, pero no es para alarmarse. Esperemos que nosotros acá en Magallanes mantengamos también estas cifras bajas y que obviamente esta variante no llegue a Magallanes. ¿Por qué? Por la estacionalidad que tenemos en este invierno. Sabemos que las enfermedades respiratorias en Magallanes, no solamente del COVID, sino de la influenza, los resfríos, las neumonias, entre otras cosas que existen por la estacionalidad que existe en nuestra región. Queremos agradecer a ustedes. El día de hoy tuvimos la mirada en nuestro programa del área de salud. Como siempre en Retruco, este retruco reformulado, este retruco arreglado por la pandemia, que lamentablemente no podemos contar con invitados en estudio como lo hacíamos antes, con una entrevista más humana, más cercana hacia nuestros invitados y con interés más profundo hacia la persona que invitamos. Hoy hablamos obviamente de temas de interés a nivel regional y nacional. Así que muchas gracias a ustedes por estar este día y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.